Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, quien les da la bienvenida a Opiniones. Todos los domingos le visitamos y nos complace mucho que comparta su tiempo con nosotros. Hoy vamos a conversar sobre Bolivia. Y vamos a hacerlo con un viejo amigo personal y amigo de esta casa, el politólogo, el abogado boliviano Carlos Sánchez Berzaín. En estos tiempos de pandemias, en América Latina han sucedido muchísimas cosas. Y en Bolivia en particular estuvo la renuncia de Evo Morales, lo que la propaganda que favorece al marxismo, al populismo de izquierda, ha tratado de ofrecer, de vender, como que fue un golpe militar. Nada más lejos de la verdad, pero para aclararnos esos conceptos o para decirme a mí que yo estoy en un error, tenemos aquí a alguien que sí conoce la situación de su país profundamente, repito, a Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, gracias por estar acá. Gracias, Pedro. Un saludo a toda la audiencia y a tus órdenes. Empezar diciendo que el tema de Bolivia no es un tema aislado en el hemisferio. Tú sabes que en el siglo XXI lamentablemente hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. Y que la América dictatorial no es sino la expansión de la dictadura de Cuba, que el año 1999 estaba en agonía, pero llegó Hugo Chávez, la rescató y pusieron en marcha un proyecto que empezaron llamando Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, Socialismo del siglo XXI, y que es simple y llanamente el castrochavismo en el siglo XXI. Castrochavismo es el castrismo del siglo XX con el aporte de capital que hace Chávez con dinero, petróleo y con Venezuela entera, con las mismas y renovadas prácticas de crimen organizado, de violación de derechos humanos, de construcción de narcoestados, de toma de presos políticos, De de socializar exilios la miseria. masivos, de destrucción de los países para generar lo que hoy día se ve en Venezuela como repetición de Cuba, que son estados en una situación de hambre, gente que se va del país, migraciones forzadas grandísimas y una situación de crisis humanitaria. Entonces, Bolivia no está al margen de aquello. Bolivia ha caído bajo la sombra del castrochavismo con Evo Morales el año 2006, y él llegó a la presidencia por un periodo constitucional de 5 años sin derecho a reelección continua. Y lo que hizo fue lo que hizo Chávez en Venezuela, lo que hizo Maduro en Ecuador, lo que están haciendo en Nicaragua, los Ortega y Murillo, fue violentar el orden constitucional, falsificar normas para crear una asamblea constituyente y a partir de la asamblea constituyente con masacres, matando ciudadanos bolivianos en la Calancha, en la masacre de Cochabamba, en el Hotel Las Américas, en Pando, en una serie de lugares, imponer la suplantación de la República de Bolivia por el denominado Estado plurinacional y generar lo que llaman la Constitución del Estado plurinacional, que no es sino un estatuto castrochavista, que hace de Bolivia un país ocupado, un país dependiente, y de los bolivianos gente sometida a dictadura. En ese proceso, Evo Morales trató de perpetuarse indefinidamente en el poder y llegó a la elección de 2019. ¿Qué pasó en esas elecciones, Carlos? Llegó después de que el 21 de febrero del 2016, en un referéndum, Bolivia le había dicho no a la reelección. Llegó después de que engañó a Bolivia diciendo que iba a recuperar el mar y lo perdió definitivamente con la farsa de un proceso en La Haya, acompañado de sus cómplices eternos, la oposición funcional, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y otra gente. Llegó... Perdóname, tú acusas a estos individuos, que algunos fueron presidentes de Bolivia, de ser cómplices del MAS. Lo mismo que pasa en Venezuela. O sea, no hay posibilidad de una dictadura que se presente con fachada de democracia si no tiene una oposición funcional, que quiere decir la oposición que ayuda a disfrazar la dictadura de democracia y que terminan como rehenes. Hoy día la oposición funcional de Bolivia son rehenes de la dictadura. Pero llegamos al 2019 y Evo Morales hace un fraude escandaloso en tiempo real, falsificaciones, crímenes, y el pueblo boliviano se levanta en resistencia civil.
Después de 21 días de resistencia civil, Evo Morales renuncia. Renuncia porque él le ordena a la policía que masacre al pueblo, la policía se resiste, le ordena a las Fuerzas Armadas que masacre a la policía y el ejército y las Fuerzas Armadas rehúsan. Entonces, lo que hace Evo Morales es renunciar y salir corriendo. El gobierno de México, López Obrador, le manda un avión y lo saca de Bolivia. Se establece un gobierno transitorio que tenía que hacer la transición de la dictadura a la democracia, presidido por la senadora Yanine Áñez, y lo que pasa con ese gobierno, que empieza con mucha expectativa, que empieza con mucha esperanza, es que a las pocas semanas, tal vez días de haber empezado ese proceso importante de transición, sufre el ataque de masacres ordenadas por el propio Morales en los lugares que él siempre opera, en Sacaba, en Cochabamba, en el Alto de La Paz, en la zona de Sencata. Hay grabaciones donde Evo Morales ordena esas masacres. Y a partir de esa situación, en la cual estaba chocando la reacción de la dictadura, que no terminaba de salir, con la transición que no terminaba de instalarse, se produce un fenómeno muy penoso que marca esa transición. Salió el dictador, pero no la dictadura. Yanine Áñez decide quedarse con la constitución de la dictadura en lugar de reinstalar la constitución de la República de Bolivia y terminar con toda la estructura dictatorial. Yanine Áñez y su gobierno y todo el entorno, que está formado por una cantidad de gente que también tiene que responderle a la historia, decide que iban a continuar con la impunidad de Evo Morales y nunca se abren procesos, nunca se juzga adecuadamente a Evo Morales y a sus cómplices. Empiezan a darle salvoconductos a la gente que estaba en embajadas porque temía que la justicia, reponiendo la República de Bolivia, pues los ponga en el nivel de juzgamiento que deberían estar. Y lo que termina ese proceso muy rápidamente es que Yanine Áñez decide, en vez de ser el árbitro y el garante de una elección transparente, decide ser candidata. Pero decide ser candidata con la constitución de la dictadura, porque si hubiera repuesto la constitución de la República no hubiera podido ser candidata. En este caso, en Bolivia no se interdictó, no se le prohibió a ningún funcionario del gobierno de Evo Morales de presentarse a las elecciones a las cuales que ella convocó y en las cuales fueron con ella candidata. Bueno, no se hizo nada, porque para hacer una transición de la dictadura a la democracia, y esto sirve para Venezuela, esto sirve para Nicaragua, y el Ecuador con Lenín Moreno nos ha dado el ejemplo, lo primero que hay que hacer es quebrar la estructura jurídica de la dictadura. Seguro. Uno puede seguir con la estructura jurídica de la dictadura, que son leyes infames, que son disposiciones que violan los derechos humanos, y decir que estás yendo a la democracia. Hay que reponer las normas de la democracia, la libertad, el debido proceso, la separación e independencia de poderes. Y tienes que cambiar las autoridades del Estado. Primero. Y lo segundo, no puede haber transición con impunidad. La gente que ha ejercido en dictadura con corrupción, con narcotráfico, con violación de derechos humanos, tiene que responder por eso. Entonces, el gobierno de Yanine Áñez no hizo ninguna de las cosas y terminó siendo un gobierno de continuismo y de continuidad. Bueno, y lo está pagando bien caro porque está cumpliendo una prisión, según parece, por las informaciones que hay, bastante severa. Esa prisión, Carlos, es una violación de sus derechos humanos, porque vamos a ver cómo funciona esto. Ella está un año en el gobierno y en ese año empieza a continuar el régimen dictatorial. El concepto es, salió el dictador de Bolivia, pero no salió la dictadura. Entonces, se empiezan a ver una serie de acuerdos entre el gobierno de Yanine Áñez y todo su entorno, un entorno que está formado por el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el propio Carlos Mesa, por el que era su candidato a la vicepresidencia en la elección, que es Samuel Doria Medina, por Jorge Quiroga Ramírez, que formaba parte de esa estructura, donde se enganchan con la dictadura y van a una elección donde se repite el fraude del 2019. En la elección del 2020 no se cambia ningún elemento que haga variar las condiciones de fraude electoral del 2019. Sí, continúan las mismas autoridades electorales. No, cambian las autoridades electorales, pero no tocan el padrón electoral. El padrón electoral en Bolivia es un padrón falsificado, y es un padrón falsificado similar a lo de Venezuela, para darle votación a la dictadura, y eso está demostrado de la siguiente manera.
En la elección del año 95, donde supuestamente Evo Morales gana la elección, en Bolivia hay una cantidad de votantes que es menor a los 4 millones de votantes. Para el año 2019 esa cantidad de votantes ha subido a cerca de 7 millones de votantes y se ha producido un incremento de votantes del 97%, cuando en el mismo periodo el incremento de la población, el crecimiento de la población es del 23%. Entonces, una sin revisar manipulación ese de la cifra padrón, repugnante. son los datos de la del mismo órgano electoral. Entonces, sin revisar ese padrón, no puedes ir a una elección. Pero además de eso, la oposición funcional lo que hace es no hacer control electoral. Pero antes de no hacer control electoral, no se unen. La oposición en Bolivia van divididos en 7 o en 8 fórmulas, permitiendo al proyecto de la dictadura unificarse. Y obviamente, así desunidos, contradiciendo el clamor del pueblo boliviano que quería un solo frente para derrotar a la dictadura en esa elección, le entregan eso más. Y el tercer tema es que no hacen control electoral. Y el día de la elección, la dictadura hace lo que quiere y proclama un triunfo en primera vuelta con más del 50%, que es un triunfo falsificado. Repiten el fraude electoral, pero esta vez lo hacen con la complicidad de lo que se llama la oposición, y empezando por Yanine Áñez y la oposición proclaman el triunfo de la dictadura. Le devuelven el gobierno a la dictadura, o sea, la dictadura regresa, el dictador Evo Morales vuelve desde la Argentina y se vuelve dictador en jefe y tiene su jefe de gobierno, que es Arce Catacora. Y Yanine y su gente se quedan tranquilos en Bolivia porque tenían obviamente acuerdos de continuidad. De que iban a ser respetados. Okay. Y después de que se producen las elecciones subnacionales de gobernadores y de alcaldes, en ese proceso se empiezan a producir detenciones. Se empiezan a producir detenciones, ¿por qué? Porque el régimen de Bolivia decide cambiar la narrativa y dice, señores, la renuncia de Evo Morales del 2019 no fue renuncia, fue golpe de Estado. Y para demostrar que es golpe de Estado empiezan a procesar a Yanine Áñez, a sus ministros y a todo el mundo y los meten presos. Y desde entonces Yanine Áñez es una presa política. Un mal gobierno no es un delito y Yanine ha hecho un pésimo gobierno. De repente hay delito en el hecho de haber transado con la dictadura, pero ese es otro tipo de proceso. Lo que están haciendo con ella es violarle todos sus derechos humanos, porque en Bolivia, además de ella, hoy día hay 52 presos políticos. Son presos políticos varios exministros, generales y militares, policías, pero son además presos políticos jóvenes bolivianos, ciudadanos que salieron a defender su vecindad, su propiedad y su casa, a los cuales la dictadura ha calificado como si fueran delincuentes y los ha metido a la cárcel con acusaciones falsificadas. La característica de este apresamiento, que ha hecho además crecer el exilio a más de 1.700 exiliados políticos bolivianos, es que el argumento es falso, la prueba es falsificada, los jueces están prevaricando para la dictadura, no hay garantía de debido proceso legal, no hay presunción de inocencia, hay presos políticos y con todas esas condiciones que hacen desaparecer todos los elementos esenciales de la democracia, el régimen de Bolivia todavía navega con bandera de democracia. O sea, estamos en el momento en el que Venezuela, Cuba, Nicaragua desearían pasar por ahí. Son una dictadura plena, pero se presentan como si fueran una democracia que han ganado una elección. Arce en particular, el señor Luis Arce, que fue funcionario del gobierno de Evo Morales. Y de todos los gobiernos, porque él hace 30 años es empleado público, ha sido funcionario del gobierno de Sánchez Lozada, funcionario del gobierno de Banzer, funcionario del gobierno de Tuto Quiroga, él es un empleado público y un funcionario que ha estado siempre ahí. Pero aparentemente ahora abrazó el masismo. Bueno, fue ministro de Economía de Evo Morales y abrazó no solo el masismo, abrazó el castrochavismo, proclama que hay que llevar a Bolivia en el camino de Cuba. O sea, quiere matar de hambre a los bolivianos, quiere apresar a los bolivianos, quiere imponer la tortura como mecanismo y lo está logrando, pero además él es simplemente el vocero, él es el jefe de gobierno del dictador en jefe que es Evo Morales. Ahora, Carlos, lo que tú nos has descrito es como una especie de vocación suicida de parte de la clase dirigente que detentó el poder poco después de la renuncia de Evo Morales. Estas personas no imaginaron que iban a ser traicionadas, que iban a ser encarceladas, de que se iba a instaurar una dictadura con un nuevo formato, quizás con un nuevo liderazgo, pero la dictadura en sí. Mira, la dictadura nunca se fue.
porque siempre estuvo vigente la constitución del Estado dictatorial, las leyes del Estado dictatorial, que son leyes para la corrupción, que ayudaron mucho a la corrupción del gobierno de Yanine Áñez. El gobierno de Yanine Áñez hubiera sido menos corrupto si se ponía las leyes de la República, porque las leyes de la dictadura de Evo Morales están hechas para corromperse. Tú puedes comprar lo que quieres con una firma. Tú no necesitas sino una orden de un ministro para adquirir y mover dinero de las reservas del Banco Central al Ministerio de Finanzas, y así han vaciado las reservas de Bolivia. Bolivia hoy día es un país con el 60% de su Producto Interno Bruto en deuda interna y en deuda externa, resultado de la dictadura, con una ayudita final del año que gobernó Yanine Áñez, y es un país que no tiene capacidad crediticia en ninguna parte del mundo y no tiene reservas. La crisis económica en Bolivia es total y sobrevive en algún nivel porque la han convertido en un narcoestado que cada vez multiplica más la exportación de cocaína. Entonces tú me hablas de la clase política. Esa es una clase política que está ya superada por la realidad objetiva, y en Bolivia la gente lo que quiere es renovación. Esa gente es la que ha permitido que Evo Morales se vuelva dictador. Te quiero recordar algo. La Constitución de la República de Bolivia no permite la Asamblea Constituyente, no permite la reforma total de la Constitución, y fue Jorge Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina y Mesa. Ortiz quienes hicieron un arreglo, que además lo han publicitado y lo han defendido, para romper la Constitución con falsificaciones y darle el cambio constitucional a Evo Morales, que es absolutamente criminoso. Después de eso, lo que han hecho es reclamar porque Evo Morales se había comprometido solamente a ser reelegido continuamente una vez, pero se han quedado de opositores funcionales y se han quedado además acompañando a Evo Morales en la farsa, incluyendo a Carlos Mesa, de el trámite de la Haya con la demanda a Chile, donde Bolivia ha perdido definitivamente el mar. Y después de eso, cuando viene el gobierno que debió ser de transición, se acomodan en ese gobierno y liquidan el gobierno. Y hoy día que Yanine Áñez está presa, no son capaces de decir que Bolivia es una dictadura y que tiene 52 presos políticos. Siguen coexistiendo con el régimen y todos ellos tienen juicios en su contra y han pasado de ser opositores funcionales a ser rehenes. Entonces todos los días trabajan con una mano para mostrarle al pueblo boliviano que hacen oposición y con la otra para simpatizar con el régimen para que no los llamen a juicio y los metan presos. Es una situación bien compleja que ellos mismos se han buscado. Bueno, es una situación muy vergonzosa que perjudica al pueblo boliviano, pero la buena noticia es que los sectores de la sociedad civil ya han empezado a reaccionar. Los comités cívicos, los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones barriales se han empezado a pronunciar. Acaba de haber un paro nacional. El gobierno está constreñido porque tiene una crisis muy seria, porque ha empezado a fabricar las leyes infames de Cuba y Venezuela. ¿Qué son esas leyes infames? Son disposiciones que, pasadas por el Congreso, que pasadas por el Parlamento, lo que hacen es violar los derechos humanos del ciudadano para extorsionarlo y para someterlo a un régimen de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado donde el Estado tiene todo el poder y el día que quiere te quita tu nombre, te quita tu propiedad, te quita tu dinero y te quita tu vida, si es necesario. Y para eso han inventado un proyecto de ley que se llama de investigación de las ganancias ilícitas, con lo cual pueden meter preso a cualquier trabajador honesto o a cualquier empresario honesto de Bolivia. Cualquiera es delincuente entonces y en este caso. encubrir la riqueza mala vida de todos los tipos que están en el gobierno, porque esos nunca tuvieron un centavo y hoy día son millonarios a rabiar. Entonces están repitiendo en Bolivia los paquetes de leyes infames característicos de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana, y esa es la fase final del asentamiento de la dictadura y los bolivianos se están dando cuenta. Los que no se dan cuenta y no están jugando limpio son los que se llaman oposición. Carlos Mesa, Doria Medina, Jorge Quiroga, Camacho ha dado alguna señal, pero también cae en ese paquete, y toda la gente que en vez de señalar con claridad que Bolivia es una dictadura, donde no hay ningún elemento esencial de la democracia, y que además de una dictadura es un narcoestado, la prensa del Brasil lo acaba de decir, Bolivia es un centro de refugio y de negocios de los narcotraficantes del Cono Sur, y el gobierno sale, se defiende el régimen y la oposición callada.
La oposición tiene dos cosas que calificar porque están absolutamente probadas: la condición de dictadura de Bolivia y la condición de narcoestado. Mientras no haga eso, son cómplices. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la oposición y si existe una oposición como tal viable, con posibilidades de lograr cambios? Mira, Lenín Moreno en el foro del 5 de mayo, aquí en Coral Gables, sobre la defensa de la democracia en las Américas, dijo una cosa que salió en toda la prensa y le preguntaron qué se hace con las dictaduras. Dicen, en las dictaduras la respuesta fue: no hay posibilidad de elecciones, a las dictaduras se las derroca. Ahora, esa palabra derrocar quiere decir que las dictaduras tienen que caer, porque cuando te llevan a elecciones como las que ahora están haciendo en Venezuela o como las que vienen en Nicaragua, el mes te que están viene engañando, como las que han hecho en octubre del año pasado en Bolivia para robarte y repetir el fraude electoral. Buscando legitimidad es lo que hacen ellos. Nada más lo que Bolivia está preparando y lo que Bolivia está haciendo la sociedad civil es pedir la salida de la dictadura. Ya lo logró una vez, el año 2019, y fue traicionado por el pueblo boliviano por el gobierno de transición. Yo creo que los bolivianos lo van a lograr de nuevo, como lo van a lograr los venezolanos, como lo van a lograr los nicaragüenses, pero ayudaría que la comunidad internacional, en vez de acoger la mentira, la falacia de que Bolivia es una dictadura, vea que hay presos políticos, que hay exiliados políticos, que no hay división e independencia de poderes, que los jueces son la tecla, son el instrumento, el verdugo de la dictadura, como en Cuba y Venezuela, y deje de decir que eso es una democracia. Y de esa manera Bolivia deje de recibir recursos, préstamos y dineros como si fuera una democracia. Ese es un punto importantísimo, Carlos. Carlos, durante años uno tuvo la percepción de que Evo Morales era un estrecho aliado del castrochavismo. Tenía todo el respaldo y el apoyo que podían ofrecer La Habana y Caracas. Hoy, el mando de Arce, cuando realmente el mando es de Evo Morales, la presencia castrochavista se ha retomado, tiene la misma presencia. A plenitud ha vuelto el Gallo Zamora, que es el operador cubano. El que era embajador cubano sí, durante el mandato de Morales. Ha regresado. Ahora acaban de nombrar un embajador venezolano por el régimen de Maduro, que es el régimen al que se conoce Arce Catacora, que es un operador entrenado en Cuba. Su nombre ha salido en las redes sociales porque la prensa también está controlada. Y Evo Morales nunca hubiera llegado a presidente si no hubiera sido por el castrochavismo. Él hubiera seguido cultivando coca y seguramente como diputado nacional con una representación minoritaria, pero es el golpe de Estado que hace el castrochavismo con Evo Morales, con la traición de Carlos Mesa, con la complicidad de muchos de estos opositores funcionales de hoy día, que derrocan el 17 de octubre del 2003 al presidente constitucional, y ese es el día en que empieza la construcción de la dictadura. Yo he hecho un análisis en estos días que se han cumplido 18 años de ese infausto acontecimiento, diciendo 18 años después del derrocamiento de octubre del 2003, Bolivia es una dictadura y es un narcoestado. Ellos dieron ese golpe de Estado diciendo que iban a defender el gas boliviano y que iban a evitar la venta de gas a Chile. Nunca hubo venta de gas a Chile, el gas era la venta de gas a Estados Unidos, a California, pasando por Chile, y más bien en el gobierno de Evo Morales terminaron vendiéndole a través de la Argentina y los Kirchner gas a Chile. Y en todo caso hoy día Bolivia no tiene gas porque la potencia gasífera que era Bolivia el año 2003 la han liquidado, han matado la gallina de los huevos de oro. Como en Venezuela han matado el petróleo, en Bolivia han matado el gas. Pasó que hicieron una cosa que llaman nacionalización, que fue un mecanismo de hipercorrupción, evitaron la exploración y la expansión de los trabajos que se necesitan para seguir haciendo crecer el descubrimiento de esa riqueza, y hoy día no hay gas ni siquiera para la industria boliviana. Hay un ingenio azucarero en Bermejo, en la zona sur de Bolivia, cerca de Tarija, que estaba usando gas y que hoy día usa leña, usa el bagazo de la caña para seguir produciendo. Carlos, es evidente que estas personas son habilísimos para generar miseria. Bueno, son incapaces para generar riqueza, pero en la miseria son unos expertos.
Bueno, porque ese es su negocio. Si generan miseria, hacen que la gente dependa de ellos. Ellos generan tres cosas. Generan miedo, generan miseria y generan centralismo estatista. Al generar esas tres cosas son dueños de tu vida, son dueños de todo. Tú en la vida normal, en un país con libertad, en un país con democracia, trabajas y comes, trabajas y construyes, trabajas y tienes casa, auto, viajas, trabajas. Pero en un país de las dictaduras castrochavistas, tienes miedo, dependes del Estado y todo está en función del grado de subordinación que tú tengas con el poder de terrorismo de Estado que ejerce el régimen. Mira Cuba, si tú quieres comer en Cuba necesitas una tarjeta, necesitas una papeleta, necesitas estar cerca del régimen. Si quieres salir de Cuba necesitas una autorización. Si quieres estudiar en Cuba, lo mismo. En todas partes lo mismo. En Venezuela ya, ¿por qué se han ido 6 millones de venezolanos? ¿Por qué en Bolivia la economía está como está? Porque nadie quiere invertir. La gente invierte para ganar, la gente trabaja para vivir mejor. No para que el Estado se lleve su dinero, no para que un régimen que sabes que es corrupto, con un grupo de mafiosos a cargo, se quede con lo que es tuyo. O sea, de eso se trata. La diferencia entre lo que es la libertad, el capitalismo y el respeto a los derechos humanos con lo que es la dictadura, lo que es el castrochavismo, es esencialmente el concepto de lo que tú en libertad puedes hacer lo que quieras y lo que de tu esfuerzo, y en dictadura dependes del dueño del país. Son países con dueños que son además mafiosos, ¿no? ¿Estás optimista a pesar de estas dificultades? Claro, la regla es que estamos mal, pero vamos bien. Y aquí hay un fenómeno muy curioso. La defensa de la democracia tiene muchas dificultades, las democracias tienen problemas, estamos reorganizando el movimiento cívico y civil, se está reorganizando en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba con el 11 de julio, ese acto tan heroico que no ha parado hasta ahora. Eso es difícil, estamos mal, pero sabes, las dictaduras están peor. Las dictaduras han liquidado las economías de sus países, son países de miseria, todos, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, la Argentina con los Kirchner, y allá va la gente que se quiera sumar a eso. El Perú ojalá que no lo haga. Han liquidado el respaldo popular. ¿Cuánto respaldo popular crees que tiene la dictadura en Cuba? No llega al 10%, la familia de la rosca de criminales que gobiernan eso. Lo mismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y han liquidado los mitos. Antes te vendían el cuento de la revolución, el cuento del cambio, el cuento del socialismo. Se han agotado esos proyectos. Nadie les cree. Se nos acabó el tiempo, bueno, Carlos. Muchísimas gracias. A ellos también una vez más. Se les acabó el tiempo, no te preocupes. Acabó el tiempo, eso vamos por suerte. A ver. Muchas gracias, Carlos. Y gracias a ustedes también por compartir con nosotros su espacio. Y tengamos presente, como escribió el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta la próxima semana. Gracias.